5 los homicidios durante el fin de semana en la región metropolitana. Bueno, por cierto que es uno de los temas que estamos revisando constantemente, hechos muy violentos que se registran en nuestro país y que han llevado a conversaciones entre el Ejecutivo y parlamentarios de oposición para sellar un compromiso transversal por la seguridad del país. Dicen que esta semana, en que van a continuar las conversaciones por este acuerdo que impulsa el gobierno, es nuevamente una semana clave para poder acordar algo respecto de la materia. En la mesa de trabajo participan actores políticos de todos los sectores y para avanzar rápidamente hay parlamentarios que propusieron cerrar lo que llamaron hitos y no esperar alcanzar un acuerdo macro. Vamos a tomar contacto con Daniela Ruiz Tagle. Muy buenos días, Daniela. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta semana será clave, transmitió el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Raúl Leiva, quien participa de estas conversaciones que impulsa el gobierno para alcanzar un compromiso transversal por la seguridad del país. Desde el Ejecutivo esperan sellar el acuerdo antes de que finalice este año y contar con dos agendas importantes. Estamos hablando de una agenda legislativa y otra que abarque todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Es por ello que el mecanismo de trabajo se dividió en grupos y se espera que esta semana se reúnan todos los integrantes en La Moneda para ir definiendo cómo avanzan las conversaciones. El diputado Leiva conforma la Comisión de Persecución y Sanción. Esta sostuvo que finalmente hay que distinguir los proyectos prioritarios. Escuchemos al diputado Leiva. Es necesario distinguir aquellos temas que son netamente operativos, que dependen del Ministerio del Interior y del Ministerio Público a través de las policías, y también lo que dice relación con los proyectos de ley prioritarios establecidos en esta mesa, a los cuales el gobierno pudiera dar urgencia, principalmente discusión inmediata. Claro, la idea acá es acelerar el trabajo, no esperar un acuerdo macro, ¿no es cierto? Así lo planteó el diputado Udi Henry Leal. Él planteó que no es necesario esperar sellar un acuerdo grande, sino que se puede avanzar en hitos. Esto quiere decir que existe ánimo por ir cerrando temas en la medida que exista consenso en los distintos grupos de trabajo. Le pedimos que nos entregue las medidas legislativas de corto plazo, a las que se le pondrá urgencia o suma urgencia, y las de mediano y largo plazo categorizadas. Lo que no puede ocurrir es que tengamos que esperar un acuerdo final para tomar medidas urgentes. La ciudadanía espera de nosotros que tomemos el toro por las astas y adoptemos medidas inmediatamente. La diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes, reconoció que existe conciencia de la prioridad que se requiere. Pueden haber diferencias, dijo la parlamentaria. Lo importante, sostiene, es que se puedan ir recogiendo los temas que generen consenso entre todos. Hay conciencia de todas las fuerzas políticas de que este es un tema de la máxima prioridad. Pero por cierto pueden haber diferencias. Lo importante de un acuerdo es justamente recoger aquellos elementos en que todos estamos de acuerdo. Poner vetos no me parece, y tampoco se han puesto, e imponer agendas tampoco me parece que sea el ánimo de un acuerdo de estas características. La diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, aseguró que se puede trabajar en una batería de leyes por el momento, mientras se avanza en la creación de proyectos de fondo que están dentro de las conversaciones sobre la institucionalidad. Plasencia puso énfasis en la importancia de finalmente sacar adelante la creación del Ministerio de Seguridad, así como también la Ley de Inteligencia. Se puede trabajar una batería de leyes mientras se avanza en temas de institucionalidad. No hay temas vetados en la mesa, y si las propuestas aportan, por supuesto que se pueden llevar al Parlamento. Pero lo principal para nosotros es cerrar en esta mesa la creación del Ministerio de Seguridad y una ley de inteligencia robusta, además de la necesaria reforma profunda a las policías. Bueno, se espera que estos días continúen las conversaciones entre los distintos parlamentarios, que se cierre el diálogo que se ha estado dando los distintos grupos de trabajo y que ya comiencen a trazarse los primeros lineamientos para cerrar una agenda legislativa importante. Ahora bien, si es que Interior lo toma el punto que plantean algunos parlamentarios, se podrían ir cerrando hitos, es decir, pequeños proyectos de ley o proyectos de reforma constitucional, mientras se prioriza y se trabaja desde un punto de vista prelegislativo en proyectos más de fondo, ¿no es cierto?, que es, por ejemplo, la reforma a las policías, entre otras iniciativas. Caterín Tomás. Pero a ver, mira, varias cosas. La responsabilidad de la seguridad pública es del gobierno, es del Ejecutivo, no es de la oposición. Entonces, ¿es que las leyes son insuficientes?
¿O es que hay medidas que se pueden adoptar ya? Esa es una pregunta. 2, el Ejecutivo ha dicho que en el norte no va a aplicar, lo vamos a hablar más adelante, la ley de un estado de emergencia, sino que va a esperar infraestructura crítica. Pero la emergencia es ahora. Mientras se dicta esa ley famosa de infraestructura crítica, en que además el gobierno no la quería, después cambió de opinión, resulta que se siguen ocurriendo en el norte hechos gravísimos en materia delictual. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más va a tener que esperar la gente? Se dio a conocer una encuesta ayer de Black & White, una empresa encuestadora, en el diario El Mercurio, donde había una gran cantidad de personas que de la comuna de Santiago querían irse. Principal razón, la delincuencia. Querían irse, abandonar la comuna. ¿Desde cuándo que las personas que viven en un lugar quieren irse, quieren retirarse? Mientras sigue la clase política discutiendo qué. ¿Cuál es el plan del gobierno? ¿Desde cuándo? Perdón, ¿el gobierno tiene un plan? Sí, pareciera ser, y de hecho esto lo hemos observado, que el gobierno pausó el trabajo legislativo en materia de seguridad mientras se han estado llevando a cabo estos diálogos. El plan del Ejecutivo es, claro, cerrar una agenda legislativa en materia de seguridad y ya con consenso entre los distintos sectores políticos poder ir trabajando en esto. Efectivamente, esto no son medidas inmediatas, hay que esperar a la tramitación de estas iniciativas. Mientras tanto, tampoco se han señalado sobre medidas inmediatas, por ejemplo, en el norte del país. Es por ello entonces que lo que dicen algunos parlamentarios es: trabajemos en proyectos cortos, en medidas cortas, políticas públicas cortas, mientras estamos también trabajando paralelamente en temas más de fondo. Vamos a ver si es que el Ejecutivo toma este punto. Pero ¿cuál es el plan? ¿Había plan o no? Porque esa es la pregunta. ¿Había plan antes del plebiscito o no? ¿O este es un plan que surgió con Carolina Toá porque antes no había nada? ¿Cuál es el proyecto? El proyecto para discutir con la oposición, digamos. ¿O no hay proyecto y son solamente las leyes que están dando vuelta en el Congreso hace un montón de tiempo, que unos quieren modificarlas en un sentido y otros en otra, mediante crimen organizado, por ejemplo, que lleva mucho tiempo en el Congreso? La ley de inteligencia, que todavía no recibe las indicaciones. Hay algo que no se requiere de oposición, que es, por ejemplo, el reglamento de la ley de control de armas. ¿Por qué no se dicta? Ahí no se requiere oposición ni conversaciones. La ley está, pero falta el reglamento y sin reglamento la ley es inaplicable, porque no se dicta el reglamento. ¿Cuál es la razón? Lo cierto es que acá desde el Ejecutivo no han entregado una razón concreta en materia de aquello. Lo que se responde es que están trabajando en los diálogos para alcanzar consenso y poder tener un trabajo más expedito en el Congreso cuando se ingrese la agenda legislativa. Claro, pero en materia de reglamento de la ley de armas, de la ley de control de armas, no hay conversación, no es necesario. Eso no pasa por el Congreso. De hecho, fue un proyecto que ya fue despachado del Congreso. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que mientras tanto la gente espera. Y la gente espera que haya mejores y más medidas sobre seguridad. Y la delincuencia sigue creciendo. Exactamente. Gracias Daniela. Buenos días. Chao Daniela, hasta pronto. Uno de los temas también que regularmente hablamos respecto de estos temas de delincuencia, lo que sucede finalmente con las causas, es que los casos son cerrados por la Fiscalía sin imputado conocido, que es una de las cifras también que llama mucho la atención. Hay un sistema que integra los relatos de las víctimas y a través de inteligencia artificial analiza casos de delitos contra la propiedad para generar patrones sospechosos y apoyar investigaciones de los fiscales, que está incorporando la unidad de sistema de análisis criminal y focos investigativos del Ministerio Público. Es una herramienta desarrollada por el investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, Richard Weber, quien a través de un FONDEF, un Fondo de Fomento de Desarrollo Científico y Tecnológico, llevó lo que era una tesis doctoral a un proyecto con el Ministerio Público. También se están integrando los datos que generan usuarios de la aplicación SOSAFE y se cuenta con el apoyo de académicos de las universidades de los Andes y del Biobío, además de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quienes desarrollaron distintos algoritmos matemáticos y de inteligencia artificial que están sirviendo para apoyo a fiscales en sus investigaciones. ¿Qué hace este proyecto? Analiza las redes delictivas en búsqueda de bandas criminales que replican su modo de operar y detecta las similitudes
de distintos delitos basándose en un procesamiento del lenguaje natural, que es un área situada entre la inteligencia artificial y la lingüística, dice Richard Weber, también académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Nosotros preguntamos cómo un analista revela información valiosa de los relatos de víctimas que muchas veces están mal redactados y con errores ortográficos, y cómo podríamos ayudar en su investigación. La respuesta fue usando inteligencia artificial, dice Weber. Concretamente, él agrega que la implementación de potentes herramientas que permiten dirigir los esfuerzos de los fiscales y analistas del Ministerio Público, a lo que se suma el desarrollo de modelos predictivos de actividades potencialmente peligrosas y una mejora en la organización de reportes de la aplicación SoSafe. ¿Y cómo se traduce esto en mejores investigaciones? Weber relata que uno de los problemas que enfrenta el Ministerio Público en algunos casos es investigar una causa sin imputado conocido. Con novedosos modelos de análisis de redes delictivas podemos ahora identificar un grupo de sospechosos que podrían haber participado en el delito respectivo, incluso sin siquiera conocer ni uno de sus integrantes. Claudio Ramírez es jefe de la unidad coordinadora de SACFI en el Ministerio Público, y él entrega un dato revelador respecto del aporte que implica el desarrollo de este proyecto a las investigaciones que desarrolla la Fiscalía en el área de delitos contra la propiedad, y dice que la cantidad de casos con imputado desconocido, hay un importante número de casos, entre 8 y 9 de cada 10 casos de robo violento y no violento en los que se desconoce el imputado. Y recordemos que hay cifras que indican que más del 90% de estos casos finalmente terminan en nada. O sea, se cierran. Se cierran sin sanción. Muchos de ellos son asesinatos. En este sentido, añade que la calidad de imputado desconocido es particularmente compleja para la investigación porque no se puede progresar. Y esta herramienta permite trabajar con un conjunto de información de delitos contra la propiedad que tienen esta característica y que permite identificar imputados, patrones delictuales y grupos delictivos que están operando en esta categoría con el uso de modelos matemáticos que permiten vincular información e identificar redes delictuales que luego permiten identificar algunas bandas, sostiene hoy en el diario El Mercurio.